Decía Mount Arthur Oslow, político presidente de la Cámara de Comunes entre 1728 y 1761 en Gran Bretaña, el más hábil de los oradores que ha tenido la Cámara de los Comunes, que muchas veces había oído en su juventud a los individuos más ancianos y experimentados de la Cámara repetir, como una máxima constante, que el abandono y olvido de las reglas parlamentarias era lo que más contribuía a dar todo el poder a los ministros y a la mayoría, que estas reglas eran un freno y una especie de censura para la misma, y que en muchos casos encontraba en ellas la minoría una salvaguardia y un refugio contra los ataques del predominio ejercido por la mayoría. Extracto obtenido del Manual del Derecho Parlamentario, que fue recopilado por Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América, cuya eminencia viene dada porque fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Desde esa fecha hacía referencia a la importancia de las reglas en el derecho parlamentario. Para los integrantes del grupo número 3 del curso de Derecho Constitucional 2, Poder Legislativo, a cargo del catedrático maestro Pablo Andrés Bonilla Hernández, de la Maestría en Derecho Constitucional, sede Huehuetenango, nos complace en presentarles nuestro informe de resultados de investigación. La temática que nos correspondió investigar fue el proceso de formación y sanción de la ley. Las diferentes fases de este proceso legislativo se pueden observar en esta presentación, las cuales las desarrollamos en grandes rasgos, en grandes fases, iniciando en primer punto con la iniciativa de ley, su presentación y discusión, aprobación, sanción y promulgación, y finalmente lo que se espera de una iniciativa de ley que cobre vigencia en el territorio nacional. Sin embargo, este procedimiento, estas fases pueden tener diferentes variantes. Dentro de ellas, el veto presidencial o la primacía legislativa, los cuales vamos a estudiar a continuación. De esa cuenta, damos inicio a esta presentación. Los objetivos de investigación que nos trazamos como grupo fueron los siguientes. ¿Qué es el procedimiento o proceso legislativo para la creación de una ley? ¿Cuáles son las fuentes del derecho parlamentario que intervienen en la actividad legislativa? ¿Qué órganos y entidades intervienen en la formación y sanción de una ley? ¿Cuál es el procedimiento legislativo de un proyecto de ley que pretende reformar una ley constitucional o reformar la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Cuál es el proceso ordinario de la formación de una ley y cuál es su diferencia con una ley de urgencia nacional? ¿Cuál es el sistema de votación utilizado por el Congreso de la República para la toma de decisiones? ¿Qué función y atribuciones tiene el organismo ejecutivo en la formación y sanción de una norma? ¿Qué precedentes legislativos pueden invocarse en debates y sesiones de formación y sanción de una ley, así como las costumbres y prácticas parlamentarias guatemaltecas? A grandes rasgos, 8 objetivos de nuestra investigación que se presentan a continuación. La actividad legislativa. Como observamos, el Congreso de la República tiene diferentes actividades o funciones asignadas por la Constitución, pero detalladamente, y una de las más principales, es la actividad legislativa, la creación de la ley. El procedimiento legislativo es un conjunto de trámites necesarios para la aprobación de una ley. El procedimiento es la actividad o la labor legislativa realizada por el Congreso de la República con el fin de la creación de una ley. Tiene su base legal en 8 artículos específicos de la Constitución Política de la República de Guatemala, del artículo 174 al 181 y 25 artículos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
del artículo 109 al 133, Decreto Legislativo 63-94, con sus reformas y su reglamento respectivo. Así también, esta actividad legislativa que realiza el Congreso de la República está sujeta a los precedentes, que son disposiciones interpretativas aprobadas por el Pleno del Congreso en materia de debates y decisiones, de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Organismo Legislativo. Secretaría es la que se encarga de llevar el control de dichos precedentes. Así también, esta actividad legislativa está sujeta a las costumbres y prácticas parlamentarias guatemaltecas. Un dato importante es el Manual de Precedentes Legislativos y Prácticas Parlamentarias que efectuó en el año 2012 Mario Efraín López García en el Congreso de la República de Guatemala. Damos inicio a estas fases con la primera fase, la iniciativa de ley. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? El artículo 174 de la Constitución habilita a los diputados del Congreso de la República, al organismo ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral, a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las iniciativas de ley deben de cumplir lo que establece la Constitución Política y la ley del organismo legislativo. Las iniciativas deben presentarse y cumplir con dicha normativa. Estos pasos para la presentación del proyecto de ley son los siguientes. Con fundamento en el artículo 176 de la Constitución y el artículo 109 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se debe de presentar la iniciativa o proyecto redactado en forma de decreto, separado la parte considerativa de la parte dispositiva, acompañado de estudios técnicos y documentos, por escrito y en formato digital editable. Así también, esta iniciativa o proyecto se presenta a Dirección Legislativa. Dirección Legislativa le da lectura a la exposición de motivos ante el Pleno del Legislativo. El Pleno del Legislativo remite el proyecto o iniciativa de ley a la Comisión de Trabajo respectiva. La Comisión de Trabajo estudia el proyecto o iniciativa de ley, puede proponer enmiendas. También la Comisión da su dictamen, que puede ser favorable o desfavorable. Esta comisión retorna el proyecto con dictamen y enmienda a la Dirección Legislativa en 45 días. La difusión del proyecto o iniciativa de ley se da después de dicho, incluyendo el dictamen. Acá podemos observar una iniciativa de ley dirigida a la Dirección Legislativa del Congreso de la República, redactado en forma de decreto. Así también pueden surgir algunas variantes relacionadas a iniciativas de ley proyectos de ley que propongan reformas a leyes constitucionales. Esto debe de sufrir o está sujeta a una consulta obligatoria a la Corte de Constitucionalidad. El trámite de la opinión obligatoria en caso de ley constitucional, de conformidad con el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 123 de la Ley del Organismo Legislativo, procede cuando se discuta un proyecto de ley que proponga reformas a leyes constitucionales. Al tenerse suficientemente discutido en su tercer debate, se envía a la Corte de Constitucionalidad para recabar el dictamen mediante acuerdo legislativo. La Corte de Constitucionalidad emite dictamen y remite el mismo al Congreso. Recibido el dictamen, se continúa con el trámite de formación de ley. Es importante tomar en cuenta que cuando la discusión por artículos se presenten enmiendas al texto de proyecto de ley, dichas enmiendas deben igualmente remitirse a la Corte de Constitucionalidad para su opinión. En el caso, puede surgir también que existen consultas facultativas a la Corte de Constitucionalidad de conformidad con el artículo 124 de la Ley del Organismo Legislativo. Durante cualquier debate, 5 diputados pueden presentar moción proponiendo al Pleno que se solicite opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre el proyecto de ley que se está conociendo.
se somete a la moción a votación. Aquí puede surgir que no se apruebe, se continúa con el debate y se sigue el trámite normal de la ley. En caso contrario, si la moción que se somete a votación es aprobada, se suspende la discusión del debate, se envía el expediente a la Corte de Constitucionalidad para recabar opinión y transcurridos 60 días sin que se haya recibido el dictamen de la Corte de Constitucionalidad, el Pleno puede resolver continuar con el trámite de ley sin la opinión de la Corte de Constitucionalidad, o en su caso, si el Pleno resuelve que debe de esperar la opinión de la Corte de Constitucionalidad, se tiene que, recibido el dictamen, se continúa con el trámite de formación de la ley. Así también es importante mencionar que dentro de las iniciativas de ley hay algunas que pueden presentarse para reformar a la Constitución Política de Guatemala. Los artículos 277 y 278 regulan esta actividad. Es importante mencionar que la función del Congreso de la República en este tipo de reformas se limita a que presentada la iniciativa decide convocar a la Asamblea Nacional Constituyente o no. Como sabemos, se puede presentar una iniciativa de reformas a la Constitución ante el Congreso de la República por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso, Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida por lo menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. El Congreso debe ocuparse sin demora alguna de este asunto. Se sigue el procedimiento para la emisión de un decreto. Este decreto tiene la convocatoria a los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Se necesita el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, debiendo señalar el decreto respectivo, el artículo o los artículos que hayan de revisarse. Lo anterior se comunica al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en la que se lleva a cabo la elección. La elección se debe realizar dentro del plazo de 120 días, en donde se eligen y se integran a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Finalizada la primera fase, que es de iniciativa de ley, continuamos con la siguiente fase, que es la presentación y discusión de una iniciativa de ley. En este aspecto es importante mencionar el artículo 176 de la Constitución establece que presentado para su trámite un proyecto se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. El Pleno del Congreso cumple una función importante en esta fase, puesto que en 3 sesiones se pondrá a discusión esta iniciativa, celebradas en distintos días, y no podrá votarse hasta que se tenga suficientemente discutido en la 3ª sesión. Sin embargo, esta regla tiene una excepción. Se exceptúan aquellos casos en que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto de 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. Este proceso de formación de ley de urgencia nacional, si se considera necesario por interés del país, se puede declarar de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. Se dispensa del dictamen y se aprueba en un solo debate por artículos y redacción final. La Junta Directiva lo envía a Comisión de Estilo y continúa trámite normal de formación de ley. Es importante mencionar el precedente 1-2016 del 20 de julio del 2016 que el Congreso aprobó, el Pleno del Congreso, para el trámite de leyes ordinarias declaradas de urgencia nacional. Únicamente la moción privilegiada que contiene la declaratoria de urgencia nacional para su aprobación requiere mayoría calificada. No así para el trámite en único debate por artículos y redacción final del proyecto de decreto. Para su aprobación se requerirá la mayoría absoluta. ¿Qué son las mociones privilegiadas? Las mociones privilegiadas durante el desarrollo de la sesión plenaria
surge un asunto que deba conocerse por el Pleno de forma privilegiada conforme lo establece el artículo 92 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se presenta en forma verbal, no es necesario presentarlo por escrito. El mocionante pide la palabra y se le da prioridad, suspendiéndose la discusión del asunto original si fuere el caso. El mocionante expone la moción, se discute en el pleno y se vota. Si hay mayoría, se aprueba. De lo contrario, si no hay mayoría, se desaprueba la moción. Así también, este es un ejemplo de moción privilegiada escrita. Hay un precedente, el precedente 1-2013. En el caso de que el Congreso de la República, dentro de sus distintas atribuciones que tiene, se encuentre la interpelación de un ministro de Estado, debe ceder un espacio en forma temporal para que el Congreso cumpla el mandato constitucional cuando existe una fecha o un plazo fatal constitucional y legalmente determinado, y siempre que con tal espacio se propicie el desarrollo normal de los organismos del Estado. Así también el precedente 2-2013 establece que también con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados pueden votar y ceder espacio de forma temporal para conocer de iniciativas específicamente determinadas y que sean de orden económico, social o financiero, que no estén sujetas al cumplimiento de un plazo fatal o por mandato constitucional. Dentro del proceso de formación de ley que llevamos hasta el momento, nos encontramos entonces que tienen iniciativa las entidades que mencionamos anteriormente. Esta iniciativa se presenta a Dirección Legislativa, se le asigna un número, se presenta al conocimiento del Pleno y se asigna a la Comisión de Trabajo para el estudio del dictamen. La Dirección Legislativa envía a Comisión de Trabajo lo asignado por el Pleno. La Comisión de Trabajo presenta dictamen y proyecto de ley, los que son enviados a Dirección Legislativa en soporte digital y en papel. La Comisión tiene un máximo de 45 días para dictaminar. Dirección Legislativa difunde vía electrónica y si es imposible hacerlo de esta manera, pues se reparten copias con 2 días de anticipación. Si el dictamen es favorable, se conoce en 3 debates, 3 sesiones distintas en días distintos. En el tercer debate, el proyecto de ley se vota decidiendo si continúa en su discusión por artículos o bien se desecha el proyecto de ley. Si se vota en contra, se desecha el proyecto de ley y se archiva. Si de lo contrario se aprueba, se procede a la discusión por artículos. El dictamen de la comisión es importante detenernos y estudiar esta situación. El Pleno, al asignar una comisión de trabajo para que emita dictamen sobre la iniciativa de ley, Dirección Legislativa envía iniciativa a comisión. La comisión tiene 45 días hábiles a partir de recibida una iniciativa para análisis y dictamen. La comisión celebra las sesiones que sean necesarias para analizar y discutir la iniciativa. Estas sesiones las dirige el presidente de la comisión o el vicepresidente en su ausencia y con la presencia de por lo menos el 25% del total de diputados que la integran. Las comisiones, al momento de estudiar un proyecto de decreto, pueden proponer enmiendas a su contenido parcial o totalmente, en cuyo caso deben conceder audiencia al ponente de la iniciativa de ley para discutir dichas enmiendas según la ley, pero en la práctica no se hace. La comisión emite dictamen aprobando con la mayoría absoluta de sus miembros. El dictamen es firmado por todos los miembros de la comisión. Quien no esté de acuerdo dejará constancia razonando su voto. Las enmiendas que apruebe la comisión pueden incorporarse al emitirse el dictamen o presentarse en la discusión por artículos. El dictamen se acompaña al proyecto de ley y se entregan a Dirección Legislativa y el soporte papel y digital para su registro y difusión. Se pone en conocimiento y discusión del Pleno el dictamen y el proyecto de ley y se continúa con el trámite de formación de ley. En caso contrario, si el dictamen que se emite es desfavorable, se discute en una sola lectura, si se rechaza, o al contrario, si se aprueba el dictamen y se desecha la iniciativa, el expediente se archiva. Se envía de vuelta a la misma comisión también
en su caso, para que emita un nuevo dictamen. Puede suceder. Posteriormente, discusiones y votaciones. En las discusiones por artículos se pueden presentar enmiendas. Suficientemente discutido, se procede a votar sobre cada artículo. Si el proyecto está dividido en grandes divisiones, se votará en estas. Aprobado el proyecto de ley por artículo, se procederá a dar lectura al mismo en su redacción final, el cual se realizará en la misma sesión o en cualquiera de las 3 sesiones siguientes. Los diputados pueden hacer objeciones a redacción, pero no se puede modificar el fondo o el sentido del texto. Discutido esto, se procede a votar sobre la redacción final y queda aprobado el texto final. La Junta Directiva ordena que pase a comisión de estilo y se asigna número de decreto. Presidencia entrega copias a todos los diputados, quienes tienen un máximo de 5 días para presentar objeciones. Si no hay objeciones, se envía el decreto al Ejecutivo para su promulgación, sanción y publicación en un plazo no mayor de 10 días después de su aprobación. El trámite de enmiendas tiene algo importante de mencionar, como lo es la reforma que sufrió el artículo 120 de la Ley Orgánica por el Decreto 5/2020. Anteriormente se permitía como práctica parlamentaria que se pudiera presentar enmiendas por adición en la fase de discusión por artículos. Actualmente la norma no permite la adición de artículos nuevos que no tengan relación con el proyecto presentado, excepto que la comisión dictaminadora del proyecto en discusión las hiciere suyas. Las enmiendas. Estas enmiendas, de conformidad con el artículo 112, 120, 121 y 122 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, son las siguientes. Durante la discusión del proyecto de ley por artículos, los diputados pueden presentar enmiendas. Estas pueden ser por supresión total, supresión parcial, adición, sustitución parcial o sustitución total. Si existieren enmiendas, estas se presentan por escrito a Secretaría y se da lectura de las mismas procediéndose a su discusión. El secretario clasifica las enmiendas y se vota en este orden: enmiendas por supresión total, enmienda por supresión parcial, enmienda por sustitución parcial, enmienda por sustitución total y enmienda por adición. Se discute el artículo enmendado y se vota sobre su aceptación o rechazo. Ejemplo de enmiendas que se han presentado en el Congreso de la República y las votaciones. El sistema de votaciones en el Congreso es por medio electrónico. Durante la sesión y después de discutido un asunto para decidir sobre el mismo, se llama a votación. Para el efecto, se pide a todos los diputados que estén en el edificio entrar al hemiciclo. Ningún diputado podrá excusarse de votar, salvo por razones de interés personal, las cuales se expondrá al Pleno. Los diputados votan haciendo uso del sistema electrónico y los resultados de cada votación son los que provengan del sistema. Al momento de votar, el sistema emite 3 listados: diputados que votan a favor, diputados que votan en contra y diputados ausentes. Cada diputado vota presionando el voto a favor. Los diputados que están presentes y no ejercen el voto de esta forma, se les contabiliza en contra. Efectuada la votación, se procede a efectuar los 3 listados. Se obtiene mayoría, ya sea aprobando o rechazando lo sometido a votación. Y si en caso se produce un empate, el presidente pone nuevamente a discusión y se vota nuevamente. Si persiste el empate, se aplaza el negocio a la sesión inmediata siguiente. También puede existir la votación nominal de viva voz. Durante la sesión, al momento de votar para decidir un asunto, si por cualquier razón el sistema electrónico no está funcionando, se votará nominalmente a viva voz. El presidente anunciará al Pleno que se votará en forma nominal y a viva voz. Se forman 3 listas consignando los nombres de los diputados que votan a favor, los diputados que votan en contra y los diputados que están ausentes. Cada diputado procede a votar de viva voz de forma clara, sin dejar dudas sobre su voto. El secretario inquiere a cada diputado sobre la forma de su voto, empezando por los secretarios y siguiendo el orden alfabético con los demás diputados. Se pregunta si falta algún diputado y de no haberlo,
Votan los vicepresidentes en su orden. Se finaliza la votación con el presidente. No se admitirá después del presidente voto alguno. Finalizada la votación, se leen los 3 listados. Estos listados son publicados en la página web del Congreso y están disponibles para quienes lo solicitan. Finalizamos la segunda etapa. Procedemos a analizar la aprobación, sanción y promulgación de una ley. Aprobado un proyecto de ley de conformidad con el artículo 177 de la Constitución, la Junta Directiva del Congreso, en un plazo no mayor de 10 días, lo envía al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. En este caso, el artículo 178 de la Constitución establece que dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República puede devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. En el proceso de formación de la ley, el organismo ejecutivo dentro de los 15 días, como se indicó, puede ejercer el veto y se publica en el Diario Oficial. Si el Ejecutivo no se pronuncia de conformidad con el artículo 178 de la Constitución, el Congreso dentro de los 8 días siguientes ordena su publicación, lo cual es resuelto por el Pleno en una sola lectura y se publica en el Diario Oficial. El presidente de la República, dentro de esos 15 días, como se indicó, en Consejo de Ministros, veta el decreto, se emite un acuerdo gubernativo correspondiente en el cual se indican los motivos en el que se justifica. El Congreso recibe el decreto vetado por el presidente de la República y el acuerdo gubernativo. La Junta Directiva debe ponerlos en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión. El Congreso tiene 30 días para reconsiderarlo o rechazarlo. Posteriormente, en este caso, vemos el caso sonado del veto presidencial al decreto número 15-2020, que está contenido en el Acuerdo Gubernativo 61-2020, como ejemplo. Posteriormente, se traslada a la comisión que emitió el dictamen original o a otra comisión para que emita opinión y dictamen. Con opinión de la comisión, se da lectura en el Pleno al dictamen original, los antecedentes, al decreto, al veto y a la nueva opinión y dictamen. En este caso, se vota sobre la aceptación del veto o rechazo del veto. Si se rechaza el veto, con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados del Congreso, se hace saber al Ejecutivo el rechazo del veto y obligatoriamente éste sancionará y promulgará el decreto dentro de los 8 días de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no sanciona y promulga, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no exceda de 3 días. En su caso, si se acepta el veto y no se reconsidera el decreto, se archiva el decreto. Si se acepta el veto, se propone reconsiderar y enmendar el decreto, se tramita también como una nueva iniciativa de ley. En este caso es importante mencionar que existe el precedente 1-2009 en el cual la Corte de Constitucionalidad debe emitir opinión sobre inconstitucionalidad de leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Si el Ejecutivo no devuelve el decreto, como lo mencionamos anteriormente, se tiene por sancionado y el Congreso lo debe promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso que el Congreso clausure sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo debe devolverlo el decreto dentro de los primeros 8 días siguientes al periodo de sesiones ordinarias. En este caso es importante mencionar la primacía legislativa que ejerce el Congreso de la República. Devuelto el decreto, la Junta Directiva, como se mencionó, debe ponerlo en conocimiento del Pleno y en un plazo no mayor de 30 días puede reconsiderarlo o rechazarlo. Y por último, entramos a la vigencia de la ley. La vigencia de la ley empieza a regir en el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma
ley o la restrinja dicho plazo o ámbito territorial de aplicación, para que finalmente sea publicado en el diario oficial y así entre en vigencia y tome vida la ley, la cual este es un ejemplo de el procedimiento legislativo que sufrió el decreto número 21/2020. Desde su presentación a dirección legislativa el 30 de abril del 2020, presentación en el pleno este mismo día, primer debate el 30 de abril, no hubo segundo y tercer debate por haber sido declarado de urgencia nacional. Su aprobación de artículo por artículos fue el 30 de abril, su aprobación de redacción final también el 30 de abril. Posteriormente se le asignó el número de decreto el mismo 30 de abril. Posteriormente se envió al Ejecutivo el 8 de mayo del 2020. Fue sancionado el 9 de mayo del 2020 y entró en vigencia. Se publicó en el diario oficial el 11 de mayo del 2020 y entró en vigencia el 12 de mayo del 2020. Esto es todo, compañeros. Profesor, los integrantes maestrandos del grupo número 3, Edgar Slim Cobón López, Claudia Alejandrina Morales López, Yadira Azucena Alay Vázquez, Mario Antonio Juárez Bautista, Francisco Ortiz Domingo y su servidor José Francisco Lainez López. Nos despedimos con esta frase. En Parlamento dice el orador Oslo, los ejemplos hacen orden, mas lo que no se ha hecho sino por un Parlamento, dice Piney, no puede llamarse costumbre del Parlamento. Muchas gracias por su atención.